Mi nombre es Samuel Okafor. Tengo 52 años. Soy médico misionero de Nigeria. Lo que voy a contarte hoy puede que no me creas, pero te pido que escuches hasta el final porque cada palabra es real. Era 2018, en Mogadiscio, Somalia, una de las ciudades más peligrosas del mundo para los cristianos. Yo trabajaba con Médicos Sin Fronteras, atendiendo heridos de guerra en el Hospital General de la zona de Banadir. Pero lo que pasó después cambió mi vida y la de una nación entera. Si estás viendo esto ahora mismo, no es casualidad. Prepárate porque lo que realmente ocurrió es absolutamente inexplicable. Era el 14 de agosto de 2018. El calor en Mogadiscio era insoportable, 43 grados centígrados a las 2 de la tarde. El aire olía a polvo del desierto, mezclado con el humo de los generadores diésel que alimentaban el hospital. Las calles estaban casi vacías porque nadie salía a esa hora. Solo se escuchaban los gritos de los vendedores ambulantes y el ruido constante de los vehículos militares patrullando. Yo llevaba 3 años trabajando en esa región y había aprendido a reconocer los sonidos del peligro. El zumbido de los mosquitos en las noches, el crujir de las hojas de zinc oxidadas bajo el sol, el sabor metálico del agua tibia que bebíamos de las cisternas. Todo en Mogadiscio te recordaba que estabas en territorio hostil. Esa mañana recibí una llamada que me heló la sangre. Era mi contacto en la comunidad cristiana clandestina, un hombre llamado Ibrahim Hassan, de 38 años. Su voz temblaba al otro lado de la línea. «Hermano Samuel, necesitamos que vengas urgente. Capturaron al pastor Elías anoche. Lo tienen en la plaza central. Van a ejecutarlo públicamente en 2 horas». Colgué el teléfono y sentí cómo el miedo me apretaba el pecho. El pastor Elías Mwangi era un keniata de 41 años que había llegado a Somalia hacía 4 años para plantar iglesias clandestinas. Dirigía una congregación de 180 somalíes convertidos al cristianismo, algo que en ese país era una sentencia de muerte automática. Tomé mi maletín médico y salí del hospital sin decirle a nadie a dónde iba. Las calles estaban llenas de milicianos de Al-Shabaab, el grupo armado que controlaba gran parte de la ciudad. Llevaban turbantes negros, rifles AK-47 colgados del hombro, y sus rostros mostraban una dureza que helaba el alma. Conduje mi Toyota blanco con las marcas de Médicos Sin Fronteras por calles de tierra llenas de baches. Cada vez que pasaba un punto de control militar, mi corazón se aceleraba. Si descubrían que era cristiano y que iba a intentar ayudar a Elías, yo también terminaría ejecutado. Llegué a 3 cuadras de la plaza central a las 3:47 p.m. Estacioné el vehículo detrás de un edificio en ruinas y caminé mezclándome con la multitud. Había al menos 400 personas reunidas, la mayoría obligadas a presenciar el castigo público. En el centro de la plaza, atado a un poste de metal oxidado, estaba el pastor Elías. Su camisa blanca estaba desgarrada y manchada de sangre. Tenía el rostro hinchado, los ojos apenas abiertos y respiraba con dificultad. A su lado estaba el comandante Rashid Al-Farsi, un hombre de 45 años, 1,85 metros de altura, con una barba negra espesa y ojos grises que parecían no tener emociones. Era conocido en toda la región por su brutalidad. Había ejecutado personalmente a 23 cristianos en los últimos 2 años. Rashid levantó la mano y la multitud se quedó en silencio. Su voz resonó por un megáfono. «Este hombre ha traicionado a Alá y ha intentado convertir a musulmanes al cristianismo. La ley islámica es clara. Recibirá 50 latigazos y si sobrevive será liberado con la condición de abandonar Somalia para siempre». Pero lo que nadie sabía es que Rashid no tenía intención de dejarlo sobrevivir. 2 milicianos, cada uno sosteniendo un látigo de cuero trenzado con puntas de metal, se acercaron a Elías. El primer latigazo
sonó como un disparo. La piel de la espalda de Elías se abrió instantáneamente. Él no gritó, solo cerró los ojos y movió los labios. Yo sabía que estaba orando. Los latigazos continuaron. 1, 2, 5, 10. La sangre comenzó a formar un charco en el suelo polvoriento. A los 23 latigazos, Elías dejó de moverse. Su cabeza cayó hacia adelante. A los 30 latigazos, su cuerpo colgaba completamente inerte del poste. Pero los milicianos no se detuvieron. Continuaron hasta el latigazo número 47. En ese momento, Rashid levantó la mano para detenerlos. Se acercó al cuerpo de Elías, le revisó el pulso en el cuello y sonrió. Este perro ya está muerto. Que su cuerpo sea dejado en el desierto para que los buitres se alimenten de él. Es el destino de todos los que traicionan a Alá. 2 milicianos desataron el cuerpo de Elías y lo arrastraron hacia una camioneta pick-up gris. Lo arrojaron en la parte trasera como si fuera basura y se alejaron rumbo al desierto. La multitud comenzó a dispersarse lentamente. Yo me quedé paralizado. Tenía que hacer algo. Pero lo que no sabía era que otros 6 cristianos estaban entre la multitud ese día, observando todo en silencio. Ibrahim Hassan se acercó a mí discretamente. Hermano Samuel, tenemos que recuperar el cuerpo. Si lo dejamos en el desierto, nunca lo encontraremos. Tenemos 2 horas antes de que oscurezca. Asentí. Sabía que era una misión suicida, pero no podíamos abandonar a Elías de esa manera. Nos reunimos en una casa segura en las afueras de Mogadiscio a las 4:20 p.m. Éramos 7 personas. Además de Ibrahim y yo, estaban Fátima Abdi, una enfermera somalí de 33 años que se había convertido al cristianismo 2 años atrás. Yusuf Mohamed, un comerciante de 29 años. Ahmed Jama, un antiguo miliciano de Al-Shabaab de 36 años, que había abandonado el grupo después de un encuentro con Dios. María Wanjiku, una misionera keniana de 44 años. Y Abdirahman Ali, un conductor de camiones de 51 años. Cada uno de ellos había arriesgado su vida solo por estar ahí. Ahmed, que conocía las rutas del desierto porque había sido miliciano, explicó el plan. Los llevaron hacia el área de Afguye, a 30 kilómetros al oeste. Hay una zona rocosa donde suelen abandonar los cuerpos. Si salimos ahora podemos llegar antes del anochecer, pero hay patrullas cada 15 minutos en esa ruta. Si nos descubren con el cuerpo de un ejecutado, nos matarán a todos en el acto. El silencio llenó la habitación. Fátima rompió el silencio. Hermanos, si no vamos, el cuerpo del pastor Elías será comido por animales salvajes. Él dio su vida por predicar el Evangelio en esta tierra. Lo mínimo que podemos hacer es darle una sepultura digna. Salimos en 2 vehículos a las 4:45 p.m. Ahmed conducía una camioneta Toyota vieja de color arena que se camuflaba bien en el desierto. Ibrahim y yo íbamos con él. Los otros 4 seguían en un segundo vehículo a 500 metros de distancia. El plan era simple. Si el primer vehículo era detenido, el segundo daría la vuelta y alertaría a la red cristiana clandestina. Durante el viaje, Ahmed nos contó algo que nos dejó helados. Hermanos, yo participé en 11 ejecuciones públicas cuando era parte de Al-Shabaab. Rashid Al-Farsi nunca deja sobrevivir a nadie. Si dijo que Elías recibió 47 latigazos y no 50, es porque quería asegurarse de que muriera antes de completar el castigo. Eso le da la excusa perfecta ante los ancianos del grupo. Puede decir que fue la voluntad de Alá. A los 20 minutos de viaje, vimos el primer punto de control militar. 3 milicianos con rifles revisaban todos los vehículos. Ahmed redujo la velocidad. Hermano Samuel, esconde tu pasaporte y cualquier cosa que indique que eres cristiano. Si te preguntan, eres un médico contratado por una ONG para tratar heridos de guerra. Asentí y escondí mi Biblia pequeña debajo del asiento.
Los milicianos nos detuvieron. Uno de ellos, un joven de no más de 22 años, con cicatrices en el rostro, se acercó a la ventana. ¿A dónde van? Ahmed respondió con calma. Vamos a Afguye a recoger provisiones médicas de un depósito. El miliciano revisó la parte trasera de la camioneta. Estaba vacía, nos dejó pasar, pero lo que pasó después nadie lo esperaba. A 10 kilómetros del punto de control vimos humo negro elevándose a lo lejos. Ahmed frenó bruscamente. Eso no es normal. Hay un enfrentamiento. Aceleró y tomó un desvío hacia una ruta secundaria llena de piedras y arena suelta. La camioneta rebotaba violentamente. Yo sostenía mi maletín médico con fuerza para que no se abriera. Después de 15 minutos en esa ruta, llegamos a la zona rocosa. Ahmed detuvo el vehículo. Aquí es donde suelen abandonar los cuerpos. Busquemos rápido. Tenemos 30 minutos antes de que oscurezca completamente. Bajamos de la camioneta. El calor era sofocante a pesar de que eran casi las 6 de la tarde. El suelo estaba cubierto de rocas grises y arena roja. No había vegetación, solo arbustos secos. A lo lejos se veían las siluetas de 2 buitres volando en círculos. Mi corazón se aceleró. Eso significaba que había un cadáver cerca. Caminamos hacia donde los buitres volaban. Después de 200 metros, lo vimos. El cuerpo del pastor Elías estaba tirado boca abajo entre 2 rocas grandes. Su espalda era una masa de carne desgarrada. La sangre había formado un charco seco alrededor de él. Las moscas cubrían su cuerpo por completo. Me acerqué con cuidado y me arrodillé junto a él. Ibrahim estaba a mi lado, temblando. «¿Está muerto, verdad?» Le busqué el pulso en el cuello. Nada. Le revisé la muñeca. Nada. Acerqué mi oído a su boca para escuchar si respiraba. Silencio absoluto. Saqué mi estetoscopio del maletín y le ausculté el pecho. No había latidos cardíacos. Miré mi reloj. Eran las 6:23 p.m. Habían pasado 2 horas y 36 minutos desde que Rashid declaró muerto a Elías en la plaza. «Está muerto, Ibrahim. Lleva muerto probablemente más de 2 horas». Ahmed se acercó. «Hermanos, tenemos que irnos ya. He visto huellas frescas de vehículos militares a 500 metros de aquí. Si nos encuentran, moriremos». Entre los 3 levantamos el cuerpo de Elías y lo llevamos a la camioneta. Era más pesado de lo que esperaba. Su cuerpo estaba rígido por el rigor mortis que ya estaba comenzando. Lo colocamos en la parte trasera y lo cubrimos con una lona vieja. Ibrahim se subió atrás con él para asegurarse de que no se moviera durante el viaje. Yo me subí adelante con Ahmed. Arrancó la camioneta y comenzamos el regreso. Pero hermanos, lo que voy a decir puede sonar imposible, pero ocurrió exactamente como lo estoy narrando. A los 10 minutos de viaje, Ibrahim golpeó la ventana trasera de la cabina. «Deténganse, deténganse ahora». Ahmed frenó en seco. «¿Qué pasa?» Ibrahim tenía el rostro completamente blanco, como si hubiera visto un fantasma. El cuerpo se movió. Yo sentí que se movió. Bajé de la camioneta y fui hacia atrás. Destapé la lona. El cuerpo de Elías seguía exactamente en la misma posición. «Ibrahim, estás en shock. Es normal. El cuerpo no se movió. Son las vibraciones del vehículo». Ibrahim insistió. «Hermano Samuel, yo sé lo que sentí». Su pecho subió. Lo vi con mis propios ojos. Volví a auscultar a Elías. Nada. Seguía muerto. Le dije a Ibrahim que se calmara y continuamos el viaje. Pero algo extraño comenzó a suceder. Una paz inexplicable llenó el interior de la camioneta. Ahmed, que normalmente era nervioso y hablaba constantemente, estaba en silencio. Yo sentía como si una presencia invisible nos acompañara. No era miedo, era algo diferente, como si supiéramos que algo extraordinario estaba a punto de ocurrir, aunque no entendiéramos qué. Llegamos a la casa segura en las afueras de Mogadiscio a las 6:42 p.m. Los otros 4 cristianos ya estaban esperando.
Habían preparado una habitación pequeña en la parte trasera de la casa donde planeábamos lavar el cuerpo y prepararlo para el entierro. Entre todos llevamos el cuerpo de Elías a esa habitación y lo colocamos sobre una mesa de madera vieja. Fátima trajo agua limpia, jabón y toallas. María Wanjiku encendió 3 velas porque no había electricidad en esa zona. La habitación olía a humedad y a polvo. Las paredes eran de cemento sin pintar y el techo era de zinc oxidado. Fátima comenzó a lavar suavemente la sangre seca de la espalda de Elías. Las heridas eran profundas. En algunas zonas se podía ver el músculo expuesto. Yo conté 47 laceraciones distintas. Los látigos con puntas de metal habían hecho un daño devastador. «Es imposible que alguien sobreviva a esto», dije en voz alta. Fátima asintió. «Hermano Samuel, he visto muchas víctimas de tortura en mi trabajo como enfermera. Este nivel de daño es mortal incluso con tratamiento médico inmediato». Terminamos de lavar su cuerpo a las 6:45 p.m. Lo cubrimos con una sábana blanca limpia. Los 7 nos quedamos de pie alrededor de la mesa. Yusuf Mohamed sugirió que oráramos antes de proceder con el entierro. Todos asentimos. Nos tomamos de las manos formando un círculo alrededor del cuerpo. Yusuf comenzó a orar. «Padre Celestial, te agradecemos por la vida del pastor Elías. Él fue un siervo fiel que dio su vida por predicar tu evangelio en esta tierra hostil. Te pedimos que lo recibas en tu reino y que consueles a su esposa y a sus 3 hijos que están en Kenia». En ese momento, hermanos, algo que jamás olvidaré comenzó a suceder. La habitación comenzó a llenarse de una luz dorada que no venía de las velas. Era una luz suave, cálida, que parecía emanar de las paredes mismas. Ahmed, que estaba frente a mí, abrió los ojos y miró hacia arriba. «¿Qué es esa luz?». Todos abrimos los ojos. La luz se hacía más intensa cada segundo, pero no lastimaba la vista. Era como si la habitación entera estuviera sumergida en oro líquido. El aire, que había estado caliente y pesado, se volvió fresco y ligero. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Fátima comenzó a llorar sin razón aparente. Ibrahim cayó de rodillas. «Hermanos, la presencia de Dios está aquí. Puedo sentirla». En ese momento eran exactamente las 6:47 p.m. según mi reloj. El cuerpo del pastor Elías se sacudió violentamente. La sábana blanca que lo cubría se deslizó hacia un lado. Su pecho se expandió con fuerza, como si alguien le hubiera inyectado aire directamente a los pulmones. Luego exhaló con un sonido gutural. Todos saltamos hacia atrás, aterrorizados. María Wanjiku gritó: «¿Qué está pasando?». Yo me acerqué temblando y le busqué el pulso en el cuello. Había un latido, débil, pero estaba ahí. Le ausculté el pecho. Escuché el sonido inconfundible de un corazón latiendo. 40 pulsaciones por minuto, luego 50, luego 60. Su corazón estaba acelerándose. Hermanos, como médico les puedo decir que lo que estaba presenciando era científicamente imposible. Un hombre que había estado clínicamente muerto por más de 3 horas, con daño tisular masivo, rigor mortis comenzando, sin oxígeno en el cerebro, sin flujo sanguíneo, estaba volviendo a la vida delante de mis ojos. Revisé sus pupilas con una pequeña linterna. Respondían a la luz. Eso significaba que su cerebro estaba funcionando. Pero lo que realmente me dejó sin palabras fue lo que pasó con sus heridas. Las laceraciones profundas en su espalda comenzaron a cerrarse. No rápidamente como en una película, sino gradualmente, como si una mano invisible estuviera cosiendo su piel desde adentro. Fátima se acercó y tocó una de las heridas en la espalda de Elías. «Hermano Samuel, esto no es posible. Las heridas están sanando». «¿Cómo es posible?». Yo no tenía respuesta. Los 7 nos quedamos paralizados, observando cómo la vida regresaba al cuerpo de Elías.
Su respiración se volvió más profunda y regular. Su piel, que había estado gris y fría, comenzó a recuperar color. Sus labios, que habían estado azules por la falta de oxígeno, se tornaron rosados nuevamente. A las 6:52 p.m., 5 minutos después de que su corazón comenzara a latir nuevamente, Elías abrió los ojos. Sus ojos eran marrones claros, brillantes, completamente conscientes. Me miró directamente y susurró con voz ronca: ¿Dónde estoy? Yo me incliné sobre él, con lágrimas corriendo por mi rostro. Pastor Elías, está en una casa segura. Lo rescatamos del desierto. Elías intentó incorporarse, pero sus músculos todavía estaban débiles. Lo ayudé a sentarse lentamente. Él miró alrededor de la habitación, vio a los 7 cristianos que lo rodeaban y sonrió. Dios es bueno. Él no terminó conmigo todavía. Ibrahim cayó de rodillas y comenzó a adorar en voz alta. Gloria a Dios, gloria al Dios que resucita a los muertos. Los demás se unieron. La habitación se llenó de alabanzas y llantos de gozo. Pero hermanos, antes de contarles lo que pasó después, quiero pedirles algo muy importante. Si esta historia está tocando tu corazón, si sientes que Dios te trajo hasta aquí por una razón, necesito que hagas algo ahora mismo. Presiona el botón de suscripción. ¿Por qué te pido esto? Porque este canal me ha permitido venir hasta aquí para compartir este testimonio con el mundo. Historias como la mía son más comunes de lo que parece, pero pocas veces llegan a quienes las necesitan escuchar. Al suscribirte, no solo apoyas este canal, ayudas a que más personas como yo puedan traer sus testimonios aquí, narrados por este hermoso canal que Dios está usando para tocar corazones. Si ya estás suscrito, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Has vivido algo similar? ¿Qué te está enseñando este testimonio? Tu experiencia puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Y ahora sí, déjame contarte lo que sucedió cuando Elías nos contó lo que vio mientras estuvo muerto. Le dimos agua y un poco de pan. Elías comió despacio, recuperando fuerzas. Después de 10 minutos, cuando ya podía hablar con claridad, nos contó algo que nos dejó sin aliento. Hermanos, yo morí en esa plaza. Lo supe cuando llegué al latigazo número 30. Sentí que mi alma se separaba de mi cuerpo. Vi todo desde arriba. Vi al comandante Rashid ordenar que continuaran golpeándome. Vi cuando me arrastraron hacia la camioneta. Vi cuando me tiraron en el desierto. Pero entonces, algo extraordinario pasó. Aparecieron 2 seres de luz a mi lado. Eran altos, más de 2 metros. Sus rostros brillaban con una luz que no puedo describir. Me tomaron de las manos y comenzamos a elevarnos. Elías hizo una pausa, con lágrimas en los ojos. Me llevaron a un lugar hermoso. Era como un jardín infinito con colores que nunca he visto en la tierra. Había miles de personas vestidas de blanco, adorando. Escuché música que no puedo reproducir con palabras humanas. Vi a Jesús. Él estaba en el centro de todo. Su rostro era como el sol en todo su esplendor, pero podía mirarlo sin lastimar mis ojos. Se acercó a mí y me dijo: Elías, tu trabajo en la tierra no ha terminado. Todavía hay 2.700 almas en Somalia que necesitan escuchar mi mensaje antes de que yo regrese. Debes volver. Yo le dije que no quería regresar. Ese lugar era tan perfecto, tan lleno de paz, que no quería volver al sufrimiento. Pero Jesús puso su mano sobre mi pecho y me dijo: la gloria que recibirás después de completar tu misión será mayor que cualquier sufrimiento que experimentes ahora. Confía en mí. En ese instante sentí como si me empujaran hacia abajo a gran velocidad. Vi la habitación donde estaban ustedes orando. Vi sus rostros y luego sentí que entraba nuevamente en mi cuerpo. Fue como sumergirme en agua helada.
El dolor en mi espalda era insoportable al principio, pero luego sentí una paz que lo envolvió todo. Cuando abrí los ojos, ustedes estaban aquí. Los 7 nos quedamos en silencio absoluto. Ahmed fue el primero en hablar. Pastor Elías, ¿usted vio a Jesús? ¿Realmente lo vio? Elías asintió. Tan claramente como te estoy viendo a ti ahora. Y él me dio instrucciones específicas. Debo quedarme en Somalia. Debo continuar plantando iglesias. Y me dijo algo más que no entendí completamente. Me dijo que el hombre que ordenó mi ejecución será el primero en rendirse a él. No sabía qué significaba eso en ese momento. Pero hermanos, lo que pasó 3 días después lo explicó todo. Decidimos que Elías se quedara escondido en esa casa segura durante una semana para recuperarse completamente. Yo regresé al hospital al día siguiente. No podía dejar de pensar en lo que había presenciado. Como científico, como médico, con 27 años de experiencia, lo que vi desafía toda lógica. Un hombre muerto por más de 3 horas no vuelve a la vida. Y si por algún milagro médico su corazón se reactivara, el daño cerebral por falta de oxígeno sería masivo e irreversible. Pero Elías no tenía ningún daño cerebral. Su memoria estaba intacta. Su capacidad de razonar era normal, sus funciones motoras eran perfectas, y sus heridas, que deberían haber requerido semanas de tratamiento y cirugía reconstructiva, sanaron completamente en 72 horas. El 17 de agosto de 2018, 3 días después de la resurrección de Elías, algo extraordinario ocurrió en Mogadiscio. El comandante Rashid Al-Farsi estaba durmiendo en su cuartel militar a las 3:15 am. Según el testimonio que él mismo daría después, fue despertado por una luz brillante que llenó su habitación. Al principio pensó que era un ataque enemigo. Buscó su rifle, pero la luz era tan intensa que no podía ver nada más. Luego escuchó una voz que resonaba con autoridad absoluta. Rashid, ¿por qué persigues a mis hijos? Cada gota de sangre que has derramado ha sido contada, cada lágrima que has causado ha sido guardada. Hoy te doy una oportunidad de arrepentirte. Rashid cayó de su cama, paralizado de terror. No podía moverse. Su cuerpo entero temblaba. La voz continuó. El hombre que ejecutaste hace 3 días está vivo. Yo lo resucité. Ve y búscalo. Cuando lo encuentres, sabrás que yo soy el Dios verdadero. La luz desapareció tan repentinamente como había aparecido. Rashid quedó tirado en el suelo, sudando, llorando, incapaz de procesar lo que había experimentado. No durmió el resto de la noche. A las 6 de la mañana reunió a 5 de sus milicianos de mayor confianza y les ordenó que investigaran discretamente si había rumores de que el pastor cristiano ejecutado había sido visto vivo. Lo que Rashid no sabía era que Elías ya había salido de la casa segura. A pesar de nuestras advertencias de que era peligroso, Elías insistió en que debía obedecer las instrucciones que Jesús le había dado. El 18 de agosto a las 10 de la mañana, Elías caminó hasta una aldea pequeña llamada Balcad, a 35 kilómetros al norte de Mogadiscio. Esa aldea tenía 850 habitantes, todos musulmanes. Elías se paró en el centro de la plaza del mercado y comenzó a predicar. Yo soy Elías Mwangi. Hace 4 días fui ejecutado públicamente en Mogadiscio por orden del comandante Rashid Al-Farsi. Recibí 47 latigazos y morí. Mi cuerpo fue abandonado en el desierto. Pero el Dios vivo, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Padre de Jesucristo, me resucitó de entre los muertos. La multitud que se reunió alrededor de él al principio pensó que estaba loco. Pero Elías se quitó su camisa y les mostró su espalda. Donde deberían haber estado 47 heridas profundas y desfigurantes, solo había 47 cicatrices finas, rosadas, completamente sanadas. Una mujer en la multitud gritó: «Yo vi la ejecución.
Yo estuve allí. Este es el mismo hombre. Lo vi morir. ¿Cómo es posible que esté vivo? Elías continuó predicando. Jesús me dijo que regresara para contarles que Él es el camino, la verdad y la vida. Él murió en una cruz para pagar por nuestros pecados. Resucitó al tercer día. Y cualquiera que crea en Él tendrá vida eterna. Uno de los milicianos que Rashid había enviado a investigar estaba en esa aldea ese día. Vio a Elías con sus propios ojos, corrió de regreso a Mogadiscio y le reportó a Rashid: «Comandante, es verdad. El pastor cristiano está vivo. Yo lo vi predicando en Balkad». Le mostró su espalda a la multitud. «Las heridas están completamente sanadas». No puedo explicarlo. Rashid se quedó en silencio por varios minutos. Luego ordenó que prepararan un vehículo. «Vamos a Balkad. Tengo que verlo con mis propios ojos». El miliciano le advirtió: «Comandante, si vamos y él realmente está vivo, ¿qué haremos?». Rashid respondió con dureza: «Si está vivo, entonces la voz que escuché era real. Y si la voz era real, entonces he estado luchando contra el Dios verdadero». Rashid llegó a Balkad a las 2:30 p.m. Para ese momento Elías había reunido a más de 200 personas en la plaza. Rashid se bajó de su vehículo con 4 milicianos armados. Caminó directamente hacia Elías. La multitud se abrió, aterrorizada. Todos sabían quién era Rashid. Elías lo vio venir y no corrió. Se quedó de pie, esperando. Cuando Rashid estuvo frente a él, se detuvieron a menos de 1 metro de distancia. Rashid lo miró de arriba abajo examinándolo. «Tú deberías estar muerto. Yo mismo revisé tu pulso. No tenías signos vitales». Elías respondió con calma: «Estaba muerto, pero el Dios al que sirvo me resucitó. Y él me dijo que tú serías el primero en rendirte a él». Rashid sintió que sus piernas flaqueaban. Recordó la voz que había escuchado en su cuartel: «El hombre que ejecutaste hace 3 días está vivo. Yo lo resucité. Ve y búscalo. Cuando lo encuentres, sabrás que yo soy el Dios verdadero». Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Rashid sin que pudiera controlarlas. Sus 4 milicianos miraban la escena sin entender qué estaba pasando. Rashid, el hombre más temido de toda la región, el comandante que había ejecutado a 23 cristianos sin mostrar ninguna emoción, estaba llorando como un niño frente a un hombre que él mismo había ordenado matar. Elías dio un paso hacia adelante y puso su mano sobre el hombro de Rashid. «Hermano, Jesús te ama. Él quiere perdonarte por todo lo que has hecho. No importa cuánta sangre hayas derramado. Su sangre en la cruz es suficiente para limpiar todos tus pecados». En ese momento, hermanos, Rashid cayó de rodillas en medio de la plaza. Sus 4 milicianos soltaron sus rifles al suelo, confundidos y aterrorizados. Rashid levantó sus manos al cielo y gritó con una voz desgarradora: «Perdóname, perdóname, Dios de Elías, he matado a tu gente, he derramado sangre inocente. Si realmente eres el Dios verdadero, ten misericordia de mí». La multitud de 200 personas quedó en silencio absoluto. Nadie podía creer lo que estaban presenciando. Elías se arrodilló junto a Rashid y comenzó a orar por él. «Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pido que toques el corazón de este hombre, que tu Espíritu Santo lo llene, que experimente tu amor y tu perdón, que sea transformado de perseguidor a predicador, como lo hiciste con el apóstol Pablo». En ese instante, algo visible ocurrió. El rostro de Rashid, que había estado endurecido por años de violencia y odio, comenzó a suavizarse. Sus ojos, que habían sido fríos y calculadores, se llenaron de una luz diferente. Era como si estuviera siendo lavado por dentro. Rashid se puso de pie después de varios minutos. Se volteó hacia sus 4 milicianos y les dijo algo que ellos nunca olvidarían: «Dejen sus armas. Desde hoy yo ya no sirvo a Al-Shabaab, sirvo al Dios que resucita a los muertos».
Los 4 milicianos se miraron entre sí, incrédulos. Uno de ellos, un hombre llamado Hassan Osman, de 28 años, se atrevió a hablar. «Comandante, si abandonas al Shabab te matarán, nos matarán a todos». Rashid sonrió. Era la primera vez que Hassan lo veía sonreír en 3 años. «Si me matan, iré con el Dios verdadero, pero si él pudo resucitar a este hombre, puede protegerme a mí también». Uno por uno, los 4 milicianos también dejaron caer sus armas y se arrodillaron. Hassan Osman fue el primero. «Yo también quiero seguir a este Dios. Si puede perdonar al comandante Rashid, puede perdonarme a mí». Los otros 3 siguieron. Abdi Farah, de 31 años, Mohamed Hersi, de 26 años, y Ahmed Aden, de 33 años, los 5 hombres que habían sido instrumentos de terror en esa región durante años, estaban ahora arrodillados en una plaza pública, rindiéndose al Dios de Jesucristo. Pero la historia no termina ahí, hermanos. Lo que pasó a continuación fue aún más extraordinario. La noticia de lo que había ocurrido en Balkad se extendió como fuego por toda la región. En las siguientes 48 horas, 127 personas de esa aldea se convirtieron al cristianismo. Elías estableció una iglesia clandestina en una casa en las afueras de la aldea. Rashid y sus 4 exmilicianos se convirtieron en los líderes de seguridad, protegiendo a los nuevos cristianos de ataques de Al-Shabaab. Pero lo que nadie esperaba era la reacción del liderazgo de Al-Shabaab. Cuando se enteraron de que Rashid había abandonado el grupo y se había convertido al cristianismo, pusieron una recompensa de $50,000 por su cabeza. Enviaron a 15 sicarios para cazarlo. El 25 de agosto de 2018, 7 días después de la conversión de Rashid, los 15 sicarios llegaron a Balkad. Estaban armados con rifles automáticos, granadas y cuchillos. Su misión era clara: matar a Rashid, matar a Elías y masacrar a todos los cristianos de la aldea como advertencia. Llegaron a las 11:45 p.m., cuando la mayoría de las personas estaban durmiendo. Rodearon la casa donde se reunía la iglesia clandestina. Esa noche había 43 cristianos reunidos para una vigilia de oración. Elías estaba predicando cuando escucharon los gritos afuera: «¡Salgan todos! Tienen 2 minutos o quemamos la casa con ustedes adentro». Rashid reconoció la voz del líder de los sicarios. Era Yusuf Abdi, su antiguo segundo al mando en Al-Shabaab, un hombre de 39 años conocido por su crueldad extrema. Rashid se acercó a la puerta. «Hermanos, déjenme hablar con ellos. Quizás Dios quiere salvarlos también». Elías puso su mano en el hombro de Rashid. «Ten cuidado, estos hombres no dudarán en matarte». Rashid sonrió. «Si Dios pudo resucitarte a ti, puede protegerme a mí». Abrió la puerta y salió solo, con las manos en alto para mostrar que no estaba armado. La luz de la luna llena iluminaba la escena. Los 15 sicarios formaron un semicírculo alrededor de él, con sus armas apuntando directamente a su pecho. Yusuf Abdi escupió al suelo. «Rashid, traidor, te convertiste en un perro cristiano. Voy a disfrutar matarte lentamente». Rashid respondió con calma: «Yusuf, yo era igual que tú. Maté a 23 cristianos con mis propias manos. Pensaba que estaba sirviendo a Dios, pero estaba equivocado. El Dios verdadero me mostró su poder hace 7 días. Vi con mis propios ojos a un hombre que yo mismo maté, resucitado de entre los muertos. Si no me crees, él está adentro. Puedes preguntarle». Yusuf se rió. «Yo no vine a escuchar tus historias de locos. Vine a cumplir una misión». Levantó su rifle y apuntó directamente a la frente de Rashid. Preparó el gatillo. Pero hermanos, prepárense para lo que viene. En ese momento exacto, las 43 personas dentro de la casa comenzaron a cantar. No era un canto de miedo, era un canto de victoria.
El himno que estaban cantando era: Grande es tu fidelidad, oh Dios mi Padre, no hay sombra de duda en ti. Tu compasión no falla, son nuevas cada mañana. Grande, Señor, es tu fidelidad. La voz de los 43 cristianos llenó la noche. Yusuf bajó su rifle por un momento, confundido. ¿Por qué están cantando? Deberían estar llorando y rogando por sus vidas. Rashid sonrió. Están cantando porque saben que su Dios es más grande que tus armas. Yusuf volvió a levantar el rifle. Entonces moriré escuchando cantos. Pero en ese instante algo inexplicable sucedió. Una luz brillante apareció en el cielo directamente sobre la casa. No era la luz de un helicóptero, no era un rayo, era una luz dorada, similar a la que los 7 cristianos habíamos visto 3 días antes, en la habitación donde Elías resucitó. La luz era tan intensa que los 15 sicarios tuvieron que cubrirse los ojos. El canto de los cristianos se hizo más fuerte. Yusuf gritó a sus hombres: «Es un truco. Deben tener reflectores escondidos. Disparen a la casa». Pero ninguno de los 15 sicarios pudo disparar. Sus dedos estaban literalmente paralizados en los gatillos. Intentaban mover sus manos, pero no podían. Uno por uno comenzaron a caer de rodillas, no por voluntad propia, sino como si una fuerza invisible los empujara hacia abajo. Yusuf fue el último en caer. Luchaba contra la fuerza que lo hacía arrodillarse, pero era inútil. Finalmente cayó al suelo, con su rostro en la tierra. En ese momento escuchó una voz que resonó no en sus oídos, sino directamente en su espíritu. «Yusuf, ¿hasta cuándo lucharás contra mí? Cada vida que tomas me pertenece. Deja de resistirte». Yusuf comenzó a llorar incontrolablemente. Toda su vida pasó delante de sus ojos en segundos. Vio cada persona que había matado. Escuchó cada grito de las víctimas. Sintió el peso de toda la sangre derramada. El dolor era insoportable. Gritó con todas sus fuerzas: «Perdóname, no sabía lo que hacía. Pensaba que estaba sirviendo a Dios». Rashid se acercó a él y puso su mano sobre su cabeza. «Hermano Yusuf, el mismo Dios que me perdonó a mí quiere perdonarte a ti». En ese momento, los 43 cristianos salieron de la casa, no con miedo, sino con paz en sus rostros. Se acercaron a los 15 sicarios que estaban en el suelo y comenzaron a orar por cada uno de ellos. Lo que sucedió esa noche en Balcad, hermanos, fue lo más extraordinario que he presenciado en mi vida después de la resurrección de Elías. Los 15 sicarios, todos ellos asesinos endurecidos, se rindieron al Dios de Jesucristo uno por uno. Yusuf Abdi fue el primero. Luego Ibrahim Farah, de 35 años. Luego Ali Mohamed, de 29 años. Uno tras otro, hasta que todos los 15 estaban llorando, arrepintiéndose, pidiendo perdón. La luz dorada desapareció lentamente, pero la presencia de Dios permaneció. A las 2:30 am del 26 de agosto de 2018, los 15 sicarios fueron bautizados en un río cercano. Dejaron sus armas en la orilla del río y salieron del agua como hombres nuevos. Pero lo que nadie imaginó era que la conversión de estos 15 hombres desataría una reacción en cadena. Cada uno de ellos tenía familia, amigos, conocidos en Al-Shabaab. Cuando regresaron y contaron lo que les había pasado, más personas comenzaron a buscar a Elías para escuchar sobre el Dios que resucita a los muertos. En los siguientes 3 meses, 340 miembros de Al-Shabaab abandonaron el grupo y se convirtieron al cristianismo. El liderazgo de Al-Shabaab estaba en pánico. Nunca habían enfrentado una deserción masiva de este nivel. Intentaron contraatacar con más violencia, pero cada vez que enviaban sicarios para matar a Elías o a los convertidos, los sicarios mismos terminaban rindiéndose a Cristo. El gobierno de Somalia, que oficialmente no reconocía la existencia de cristianos en el país,
se vio obligado a investigar lo que estaba pasando. Enviaron a un equipo de periodistas y médicos para entrevistar a Elías y verificar su historia. Querían desacreditarlo, demostrar que era un fraude. El 15 de septiembre de 2018, 3 periodistas del diario Shabelle Media Network y 2 médicos del Hospital General de Mogadiscio llegaron a Balcad para entrevistar a Elías. Yo estuve presente en esa entrevista. Los médicos le hicieron un examen físico completo, midieron su presión arterial, su frecuencia cardíaca, su capacidad pulmonar. Le tomaron fotografías de su espalda donde estaban las 47 cicatrices. Uno de los médicos, el doctor Farah Hussein, un hombre de 53 años con 28 años de experiencia, examinó las cicatrices cuidadosamente. Estas cicatrices son reales. Son consistentes con laceraciones profundas causadas por látigos con puntas de metal. Pero el nivel de sanación es inexplicable. Este tipo de heridas deberían haber dejado tejido cicatricial severo, deformidad permanente y limitación de movimiento. Este hombre no tiene ninguna de esas secuelas. Los periodistas le preguntaron a Elías si tenía alguna evidencia de que realmente había sido ejecutado. Elías les dio los nombres de 12 testigos que habían estado en la plaza el día de su ejecución, incluyendo soldados de Al-Shabaab que ahora se habían convertido. Los periodistas entrevistaron a cada uno de los 12 testigos. Todos confirmaron la misma historia. Elías había recibido 47 latigazos. Fue declarado muerto por el comandante Rashid. Su cuerpo fue abandonado en el desierto y 3 días después apareció vivo en Balcad predicando. Los periodistas quedaron desconcertados. No podían explicarlo científicamente. Uno de ellos, un hombre llamado Omar Sharif, de 41 años, le dijo a Elías: «Yo soy musulmán. He sido musulmán toda mi vida. Pero lo que has dicho, si es verdad, desafía todo lo que creo. ¿Cómo puedo saber que no es un engaño?». Elías le respondió: «Hermano Omar, yo no te pido que creas en mí. Te pido que creas en Jesús. Él es el que me resucitó. Él es el camino, la verdad y la vida». Omar Sharif publicó un artículo en el Shabelle Media Network el 18 de septiembre de 2018 titulado «El pastor que desafía la muerte, milagro o misterio sin resolver». En ese artículo, Omar escribió: «He entrevistado a más de 20 testigos. He examinado las evidencias médicas. He hablado con exmilicianos de Al-Shabaab que ahora son cristianos. No puedo explicar científicamente lo que pasó con Elías Mwangi. Como periodista, mi trabajo es reportar hechos. Los hechos son estos. Un hombre fue ejecutado públicamente. Su muerte fue confirmada. Su cuerpo fue abandonado. Y 3 días después estaba vivo, completamente sano, predicando en una aldea. Dejo a los lectores que saquen sus propias conclusiones». Ese artículo causó una conmoción nacional. Miles de personas comenzaron a buscar a Elías, algunos por curiosidad, otros porque buscaban esperanza y otros porque querían comprobar que era un fraude. Pero cada persona que lo conocía terminaba enfrentándose con la misma pregunta: ¿es posible que Jesús realmente haya resucitado a este hombre? Para diciembre de 2018, Elías había plantado 12 iglesias clandestinas en diferentes aldeas de Somalia. En total, más de 850 personas se habían convertido al cristianismo. Cada iglesia se reunía secretamente en casas, sótanos o en el desierto. Rashid y los 15 ex-sicarios se habían convertido en los guardianes de estas congregaciones, protegiéndolas de ataques. Pero hermanos, ahora viene la parte que puede que les cueste creer aún más. En enero de 2019, 5 meses después de la resurrección de Elías, el gobierno de Somalia decidió arrestarlo oficialmente. No por predicar el cristianismo, porque oficialmente el gobierno negaba que hubiera cristianos en el país,
sino por alterar el orden público. Enviaron a 30 soldados del Ejército Nacional para capturarlo. Llegaron a Balcad el 23 de enero a las 8 a.m. Rodearon la casa donde Elías se hospedaba. El comandante militar a cargo era el coronel Abdirahman Hashi, un hombre de 48 años, veterano de la guerra civil somalí. Entró a la casa con 10 soldados, con órdenes de arrestar a Elías y llevarlo a Mogadiscio. Elías estaba sentado en una silla de madera leyendo la Biblia. Cuando los soldados entraron con sus armas apuntándole, él levantó la vista y sonrió. «Buenos días, hermanos. ¿En qué puedo ayudarles?» El coronel Hashi estaba desconcertado por la calma de Elías. «Elías Mwangi, estás bajo arresto por alterar el orden público y causar deserción en las fuerzas de Al-Shabaab». Elías cerró su Biblia. «Coronel, yo no he forzado a nadie a dejar Al-Shabaab. Ellos dejaron el grupo porque encontraron la verdad». El coronel Hashi se acercó. «La verdad es que estás causando problemas en mi país. Vas a venir con nosotros. Si resistes, usaremos la fuerza». Elías se puso de pie y extendió sus manos. «No voy a resistir. Haré lo que ustedes ordenen. Pero antes de que me lleven, déjenme hacerles una pregunta. ¿Alguno de ustedes tiene alguna enfermedad o problema que la medicina no ha podido resolver?» Los 10 soldados se miraron entre sí. Uno de ellos, un joven de 24 años llamado Hassan Ali, dio un paso adelante. «Yo tengo un tumor en el cerebro. Me han dado 6 meses de vida. Los médicos dicen que no se puede operar». Elías miró al coronel Hashi. «¿Me permite orar por este joven?» El coronel dudó por un momento, luego asintió. «Tienes un minuto». Elías se acercó a Hassan y puso sus manos sobre su cabeza. «Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pido que sanes a este joven. Tú que me resucitaste de entre los muertos, puedes sanar un tumor. Que tu poder fluya a través de él ahora mismo. En el nombre de Jesús, ordeno que este tumor desaparezca». Oró por exactamente un minuto. Cuando terminó, Hassan no sintió nada diferente. El coronel Hashi le ordenó a sus soldados que esposaran a Elías. Lo llevaron a una camioneta militar y lo transportaron a Mogadiscio. Elías fue encerrado en una celda en la prisión central de Mogadiscio. Yo logré visitarlo 2 días después gracias a mis contactos en Médicos Sin Fronteras. Cuando entré a la celda, Elías estaba sentado en el suelo de cemento cantando himnos. «Hermano Samuel, qué alegría verte. ¿Cómo está la iglesia en Balcad?» Le dije que todos estaban bien, pero preocupados por él. Elías sonrió. «Hermano, Jesús me dijo que mi trabajo aquí no ha terminado. Si estoy en esta prisión, es porque hay almas aquí que necesitan escuchar el Evangelio». Y tenía razón. Durante los siguientes días, Elías compartió el Evangelio con 17 prisioneros en su bloque. 8 de ellos se convirtieron al cristianismo. Pero lo que nadie esperaba era lo que pasó con Hassan Ali, el soldado con el tumor cerebral. 5 días después de que Elías orara por él, Hassan comenzó a sentir fuertes dolores de cabeza. Pensó que era el tumor empeorando. Fue al hospital militar para un chequeo de rutina. Le hicieron una tomografía computarizada. El médico que revisó los resultados llamó a otros 3 médicos para que confirmaran lo que estaba viendo. El tumor había desaparecido completamente. No había rastro de él. Era como si nunca hubiera existido. Compararon las tomografías anteriores con la nueva. En las imágenes del mes anterior había una masa de 4.2 centímetros en el lóbulo frontal izquierdo. En la nueva imagen no había nada. Hassan corrió a contarle al coronel Hashi. «Coronel, el tumor desapareció. Los médicos no pueden explicarlo. Fue después de que el pastor Elías oró por mí». El coronel Hashi revisó los reportes médicos personalmente. No podía negarlo. El tumor había desaparecido. Esa misma tarde, el coronel Hashi fue a la prisión a ver a Elías. Entró a su celda sin escolta, sin armas. Se sentó en el suelo frente a él.
Elías, necesito que me expliques algo. ¿Cómo es que un hombre que fue ejecutado hace meses está sentado frente a mí? ¿Cómo es que uno de mis soldados con un tumor terminal ahora está completamente sano? ¿Qué clase de poder tienes? Elías respondió con humildad: Coronel, yo no tengo ningún poder. El poder pertenece a Jesucristo. Él es quien me resucitó. Él es quien sanó a Hasán. Y Él puede cambiar tu vida también, si tú se lo permites. El coronel Hashi se quedó en silencio por varios minutos. Finalmente habló. Yo he sido musulmán toda mi vida. He peleado en guerras en nombre de Alá. He visto morir a cientos de personas, pero nunca he visto a nadie resucitar de entre los muertos. Nunca he visto a un tumor desaparecer instantáneamente. Si tu Dios puede hacer esto, entonces necesito conocerlo. Elías extendió su mano. Hermano, Jesús te está esperando, solo tienes que recibirlo en tu corazón. El coronel Abdirrahman Hashi se convirtió al cristianismo esa tarde, el 28 de enero de 2019, en una celda de la prisión central de Mogadiscio. Al día siguiente, usando su autoridad militar, ordenó la liberación de Elías. Lo oficial fue que no había suficiente evidencia para mantenerlo arrestado. Lo no oficial fue que el coronel sabía que mantener a Elías en prisión era luchar contra Dios. Elías salió de la prisión el 29 de enero. Cuando llegó a Balkad, encontró que la iglesia había crecido a 320 miembros. Rashid lo recibió con lágrimas de gozo. Pastor, pensamos que no volveríamos a verte. Elías abrazó a Rashid. Hermano, mientras Dios me mantenga vivo, seguiré predicando su evangelio en esta tierra. Hermanos, en los comentarios, cuéntenme, ¿de qué país o ciudad están viendo este testimonio? Queremos conocerlos, queremos orar por ustedes específicamente. Y si alguna vez han experimentado la protección de Dios de alguna manera, compártanlo. Tu historia puede ser exactamente la chispa que encienda la fe en el corazón de alguien más que está leyendo ahora mismo. También, si tienen algún consejo para este canal, alguna sugerencia de cómo podemos mejorar o qué tipo de testimonios quieren escuchar, díganoslo. Su opinión es muy importante para nosotros. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Ahora déjenme contarles lo que pasó en los meses siguientes. Para junio de 2019, Elías había plantado 27 iglesias clandestinas en Somalia. En total, había más de 2.100 cristianos somalíes. Cada iglesia tenía entre 50 y 150 miembros. Rashid había entrenado a 40 exmilicianos de Al-Shabaab en seguridad y protección. Ellos se turnaban para vigilar las reuniones y alertar si había peligro. El gobierno de Somalia, aunque oficialmente negaba la existencia de estas iglesias, había decidido no intervenir más después de lo que pasó con el coronel Hashi. Pero lo más extraordinario era lo que estaba pasando con los convertidos. No solo habían dejado la violencia, muchos de ellos se habían convertido en los evangelistas más apasionados que he conocido. Yusuf Abdi, el ex sicario que había llegado a matar a Elías, ahora dirigía una iglesia de 85 personas en la aldea de Jowar. Hassan Ali, el soldado que fue sanado del tumor cerebral, había plantado una iglesia de 62 personas en la ciudad de Beledweyne. Rashid Al-Farsi, el comandante que ordenó la ejecución de Elías, ahora viajaba por todo el país compartiendo su testimonio. Cada vez que hablaba, al menos 20 personas se convertían. Su mensaje era simple pero poderoso. Si Dios puede perdonar a un asesino como yo, puede perdonar a cualquiera. Si Dios puede resucitar a un hombre que yo maté, puede hacer cualquier cosa en tu vida. En agosto de 2019, exactamente un año después de su resurrección, Elías organizó un encuentro nacional de todas las iglesias clandestinas.
Se reunieron en una ubicación secreta en el desierto, a 80 kilómetros de Mogadiscio. Llegaron 1.847 cristianos de todas partes de Somalia. Yo estuve presente en ese encuentro. Fue la experiencia espiritual más poderosa de mi vida. Durante 3 días adoramos, oramos, compartimos testimonios y estudiamos la Biblia juntos. Elías predicó cada noche. Su mensaje central era: Dios no ha terminado con Somalia. Él está levantando una iglesia en medio del desierto. Lo que el enemigo intentó destruir, Dios lo está usando para su gloria. El tercer día del encuentro, algo inesperado ocurrió. Un grupo de 23 milicianos de Al-Shabaab había estado siguiendo a varios de los cristianos que asistieron al encuentro. Llegaron al campamento a las 9 p.m., armados y listos para atacar, pero cuando se acercaron y vieron a casi 2.000 personas adorando bajo las estrellas, algo los detuvo. El líder del grupo, un hombre llamado Ismail Mohamed, de 32 años, después contaría que sintió como si una pared invisible les impedía avanzar. Podían ver el campamento, podían escuchar los cantos, pero sus pies no podían moverse hacia adelante. Los 23 milicianos se quedaron paralizados durante 2 horas, escuchando la adoración. Finalmente, Ismail gritó: ¿Qué clase de poder tienen ustedes? Elías, que estaba en la plataforma predicando, escuchó el grito. Le pidió a la congregación que se quedara adorando y caminó solo hacia donde estaban los 23 milicianos. Rashid y otros 10 exmilicianos lo siguieron para protegerlo, pero Elías les pidió que se quedaran atrás. Cuando llegó frente a Ismail, le preguntó: «Hermano, ¿qué te trae aquí esta noche?» Ismail respondió con rabia: «Venimos a matar a los traidores que abandonaron Al-Shabaab, pero algo nos está impidiendo avanzar. ¿Qué hechicería están usando?» Elías sonrió. «No es hechicería, es el poder del Dios vivo. El mismo poder que me resucitó de entre los muertos después de que tu comandante Rashid me ejecutara». Ismail miró hacia el campamento y vio a Rashid parado a 20 metros de distancia. «¿Ese es el comandante Rashid? ¿El mismo que ejecutó a más de 20 cristianos?» Elías asintió. «El mismo. Pero ahora es mi hermano en Cristo. Dios transformó su corazón y puede transformar el tuyo también». Ismail comenzó a temblar. «Si Rashid, el hombre más duro que he conocido, se rindió a tu Dios, entonces tal vez tu Dios es real». Elías extendió su mano. «Hermano Ismail, Jesús te ama. Él murió en una cruz para pagar por tus pecados. No importa cuánta sangre hayas derramado, Él te puede limpiar y darte una vida nueva. ¿Quieres recibirlo?» Ismail cayó de rodillas. Sus 22 milicianos hicieron lo mismo. Uno por uno comenzaron a llorar. Esa noche, los 23 milicianos de Al-Shabaab se convirtieron al cristianismo, se unieron al campamento, dejaron sus armas apiladas en el desierto. Fueron bautizados al día siguiente en un río cercano. Cuando el encuentro terminó 3 días después, los 1.847 cristianos regresaron a sus ciudades con una fe renovada. Pero ahora había 23 convertidos más. La iglesia en Somalia estaba creciendo más rápido de lo que nadie había imaginado. Y todo comenzó con un hombre que fue ejecutado, declarado muerto, abandonado en el desierto y resucitado por el poder de Dios. Hoy, en noviembre de 2025, 7 años después de estos eventos, la iglesia cristiana en Somalia tiene más de 8.700 miembros confirmados. Hay 73 iglesias clandestinas funcionando en todo el país. Elías Mwangi sigue vivo, sigue predicando y sigue plantando iglesias. Ha sobrevivido a 4 intentos de asesinato más, cada uno de ellos terminando con la conversión de los atacantes. Rashid Al-Farsi ahora es uno de los evangelistas más reconocidos en el este de África.
Su historia ha sido documentada en 3 periódicos internacionales y ha sido invitado a compartir su testimonio en 12 países. Hassan Ali, el soldado que fue sanado del tumor cerebral, ahora es pastor de tiempo completo. Su iglesia en Beledweyne ha crecido a 340 miembros. Los médicos que confirmaron su sanación nunca pudieron explicar científicamente lo que sucedió. Su caso médico fue presentado en una conferencia internacional de oncología en Nairobi en 2021 como un caso inexplicable de remisión espontánea completa. Pero Hassan sabe la verdad. No fue remisión espontánea, fue el poder de Jesucristo respondiendo a la oración de un hombre que había sido resucitado de entre los muertos. Yusuf Abdi, el ex sicario que llegó con 14 hombres armados para matar a Rashid y terminó rindiéndose a Cristo, ahora dirige la iglesia más grande de Somalia con 420 miembros en Johar. Ha escrito un libro sobre su testimonio que se ha traducido a 7 idiomas. El título del libro es De asesino a adorador, cómo Dios transformó al hombre más violento de Somalia. En ese libro, Yusuf escribió algo que me marcó profundamente. Él dice: yo maté a 17 personas con mis propias manos. Cada noche sus rostros me perseguían en mis sueños. Pero la noche que me rendí a Jesús, Él no solo perdonó mis pecados, también sanó mi mente de las pesadillas. Ahora duermo en paz, porque sé que la sangre de Cristo es suficiente para cubrir incluso la sangre que yo derramé. El coronel Abdirahman Hashi, quien liberó a Elías de la prisión, renunció al ejército en 2020. Ahora lidera una organización cristiana clandestina que proporciona ayuda humanitaria a refugiados en Somalia. Su organización, que opera bajo el nombre de Esperanza del Desierto, ha ayudado a más de 3.400 familias con alimentos, agua potable y atención médica. Cuando le pregunté por qué renunció a una carrera militar prestigiosa para hacer este trabajo peligroso y sin reconocimiento oficial, me respondió: hermano Samuel, después de que Dios usó a Elías para abrirme los ojos, no pude seguir sirviendo a un sistema que persigue a los cristianos. Prefiero morir sirviendo a Cristo que vivir cómodo ignorando su llamado. Pero hermanos, hay algo más que necesito contarles antes de terminar. Algo que sucedió hace apenas 6 meses y que confirma que el poder de Dios que resucitó a Elías sigue activo hoy. En mayo de 2025, Elías recibió una amenaza seria del nuevo liderazgo de Al-Shabaab. Después de perder más de 400 milicianos a conversiones cristianas en los últimos años, el grupo decidió que era hora de eliminar definitivamente a Elías. Pusieron una recompensa de $100,000 por su cabeza. Enviaron a su asesino más letal, un hombre conocido solo como el Fantasma. Nadie sabía su nombre real. Era responsable de 34 asesinatos confirmados de líderes enemigos. El Fantasma rastreó a Elías durante 3 semanas. Aprendió sus rutas, sus horarios, sus hábitos. Finalmente, el 12 de mayo de 2025, vio su oportunidad. Elías estaba caminando solo por una calle desierta en las afueras de Balcad a las 6:30 am, yendo a una reunión de oración matutina. El Fantasma estaba escondido en un edificio en ruinas con un rifle de francotirador a 200 metros de distancia. Tenía a Elías perfectamente en la mira. Su dedo estaba en el gatillo. Había hecho este disparo cientos de veces. Nunca fallaba. Comenzó a presionar el gatillo lentamente, pero en ese instante exacto algo inexplicable sucedió. El Fantasma vio lo que él después describiría como 2 figuras enormes de luz aparecer junto a Elías. Eran tan altas que sobrepasaban los edificios circundantes. Una estaba a su derecha y otra a su izquierda. Brillaban con una luz blanca intensa. El Fantasma parpadeó, pensando que era un efecto de estar demasiado tiempo mirando por el visor del rifle.
pero las figuras seguían ahí. Luego, una de las figuras volteó y lo miró directamente. A pesar de que estaba a 200 metros de distancia, el fantasma sintió como si esa figura estuviera parada justo frente a él. Sus ojos eran como fuego. El fantasma soltó el rifle, aterrorizado. Se alejó gateando del edificio, temblando incontrolablemente. Durante 3 días, el fantasma no pudo comer ni dormir. Las imágenes de esas 2 figuras de luz lo perseguían constantemente. Sabía que no eran alucinaciones, eran reales. Finalmente, el 15 de mayo, tomó una decisión que nunca pensó que tomaría. Fue a buscar a Elías. Lo encontró predicando en una reunión en una casa en Balcad. Entró sin armas, con las manos en alto. Elías reconoció inmediatamente la mirada en sus ojos. Era la misma mirada que había visto en Rashid, en Yusuf, en el coronel Hashi y en cientos de otros convertidos. Era la mirada de un hombre quebrantado por un encuentro con lo sobrenatural. El fantasma se arrodilló frente a Elías delante de 60 cristianos que estaban en esa reunión. «Pastor, vine a matarte hace 3 días. Te tenía en la mira de mi rifle, pero vi 2 seres de luz junto a ti. Uno de ellos me miró y sentí que mi alma era expuesta. He matado a 34 personas en mi vida. Cada una de esas muertes me ha estado destruyendo por dentro. Ya no puedo seguir así. Si tu Dios puede perdonar a un asesino como yo, quiero conocerlo». Elías puso su mano sobre la cabeza del fantasma. «Hermano, hoy es el día de tu salvación. El mismo Jesús que me resucitó, que transformó a Rashid, que sanó a Hassan, puede transformarte a ti también. Tu vida de muerte ha terminado. Hoy comienza tu vida de vida eterna». El fantasma, cuyo nombre real resultó ser Abdikarim Yusuf, de 38 años, se convirtió al cristianismo ese día. Durante las siguientes semanas, reveló información crítica que ayudó a proteger a 23 líderes cristianos que estaban en listas de asesinato de Al-Shabaab. Hoy, Abdikarim trabaja junto a Rashid en el Ministerio de Seguridad de las Iglesias Clandestinas. Ha usado sus habilidades de rastreo y vigilancia, que antes usaba para matar, ahora para salvar vidas. Cuando le pregunté cómo se siente acerca de su pasado, me dijo: «Hermano Samuel, yo no puedo cambiar las 34 vidas que tomé. Tendré que vivir con eso hasta el día que muera. Pero Jesús me dio una segunda oportunidad. Ahora mi misión es proteger vidas. Si puedo salvar 34 vidas, tal vez pueda equilibrar un poco el daño que hice». Hermanos, la razón por la que compartí este testimonio con ustedes hoy no es para impresionarlos con una historia increíble. Es para que entiendan que el mismo Dios que resucitó a Elías en Somalia en 2018 sigue vivo y activo hoy. El mismo Dios que transformó a un comandante asesino en un evangelista. El mismo Dios que sanó un tumor cerebral instantáneamente. El mismo Dios que detuvo a 15 sicarios armados con solo su presencia. El mismo Dios que protegió a Elías de un francotirador profesional usando ángeles. Ese Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Yo sé que muchos de ustedes que están viendo esto están pasando por situaciones imposibles. Tal vez están enfrentando una enfermedad terminal que los médicos dicen que no tiene cura. Tal vez están en medio de una situación familiar que parece no tener solución. Tal vez están siendo perseguidos por su fe. Tal vez sienten que han cometido errores tan grandes que Dios nunca los podría perdonar. Déjenme decirles algo. Si Dios pudo resucitar a un hombre que estuvo muerto por más de 3 horas, puede resolver tu problema. Si Dios pudo perdonar a un comandante que mató a 23 cristianos, puede perdonar cualquier pecado que hayas cometido. Si Dios pudo plantar 73 iglesias en uno de los países más peligrosos para los cristianos, puede abrir puertas en tu vida que parecen imposibles de abrir.
El profeta Jeremías escribió en el capítulo 32, versículo 27, «He aquí que yo soy el Señor, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? La respuesta es no. Nada es imposible para Dios. Él se especializa en situaciones imposibles. Él se glorifica cuando todo parece perdido y luego Él interviene. La pregunta no es si Dios puede hacer un milagro en tu vida. La pregunta es, ¿creerás en Él incluso cuando todo parezca imposible? Elías creyó incluso cuando estaba recibiendo 47 latigazos. Rashid creyó cuando vio a un hombre muerto caminando y predicando. Hassan creyó cuando los médicos le dijeron que tenía 6 meses de vida. Y Dios honró su fe con milagros que desafían toda lógica. Hermanos, antes de irme, 3 cosas. Primero, si este testimonio tocó tu corazón, suscríbete a este canal. Recuerda que al hacerlo, ayudas a que más historias como esta puedan ser compartidas. Apoyas la misión de traer esperanza y fe a quienes más lo necesitan. Cada suscripción es una forma de decir, sí, quiero que más personas escuchen sobre el poder de Dios. Segundo, comparte este video con alguien que necesite un milagro. Puede que sea tu madre, tu hermano, tu amigo, alguien que está atravesando su propia tormenta. Este testimonio puede ser exactamente la palabra de Dios que esa persona necesita escuchar hoy. Tercero, en los comentarios, déjanos tu petición de oración. Vamos a orar específicamente por cada nombre que se comparta aquí. Y si tienes algún consejo para mejorar este canal, escríbelo. Tu voz importa, tu experiencia importa. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos. Que sepas que no importa cuán oscura sea tu noche, el amanecer está cerca. Que entiendas que el mismo Dios que hizo lo imposible en Somalia puede hacer lo imposible en tu vida. Y que nunca olvides que para Dios no hay muertos que no pueda resucitar, no hay enemigos que no pueda transformar, no hay enfermedades que no pueda sanar, y no hay situaciones que no pueda resolver. En el nombre de Jesús, declaro que todo el que escuche este testimonio con un corazón abierto experimentará un toque del cielo. Declaro que milagros comenzarán a manifestarse en sus vidas. Declaro que puertas cerradas se abrirán. Y declaro que la misma gloria que llenó aquella habitación en Balcad cuando Elías resucitó, llenará tu hogar, tu familia y tu situación. Hasta el próximo testimonio. Que Dios te bendiga grandemente.